¿cómo están? Muy buenos días. Estamos aquí en la zona de Villa Crespo y venimos a encontrarnos con una gran artista. Su nombre es Mika Lilienthal. Así que en instantes nos encontramos con ella. Ahí vamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva charla mágica. Quiero presentarles a la señorita que está aquí presente. Ya la van a ver. Es una gran artista. Un aplauso gigante para Mika Lilienthal. Ahí está. ¿Cómo estás, Mika? ¿Qué tal? Bien, la verdad que estoy de maravilla, me encanta que me hagan entrevista. ¿Primera vez? No. No me reconocí. No, no es la primera vez. Bueno, yo quiero comentarles que a Mika la descubrí por Instagram, viendo algunos videos que sube ella normalmente, que a mí me parece que están buenísimos, son muy divertidos y son diferentes, eso creo que está bastante bueno. Es como una combinación entre lo que arte en sí y también el teatro, la actuación. Hay una combinación impresionante con respecto a lo que es el arte manual. ¿Qué sentís que transmitís con lo que haces? No tengo idea, como me parece que hay algo como aprender a, una vez que sale, lo que le transmite al otro, me parece que es personal de cada uno. No sé si hay un objetivo anterior, quiero transmitir esto, hay un mensaje. Es más, justamente que no parta todo de una idea como mental, sino de que salga de como algo más instintivo de lo que sale plásticamente con las manos y que después eso, la construcción de la idea venga después. Y no de una idea a transmitirlo, sino desde lo que sale, eso de repente se traduce en algo que ya uno no lo puede controlar. Tampoco, supongo que tampoco hubo una idea de hacer las cosas para mostrarlas. Me pasó como, esto lo hacía siempre, de pintar, o suelo decir, siempre lo que más me gustó hacer era pintar y disfrazarme, y en un momento me di cuenta que lo estaba haciendo también de adulta y eso se transformó en un trabajo y es lo mejor que me puede pasar. Eso está bueno. Me pareció muy interesante y lo que vos haces, quería preguntarte cómo arrancaste, cómo fueron tus inicios con lo que estás haciendo hoy en día. Siempre jugué y pinté. Soy de una generación que ya había tecnología y mucha computadora y eso, pero yo no tuve hasta los 15, 16 años, decisión familiar tal vez, yo tampoco nunca lo pedí, y siempre hubo mucho libro de cuento y para pintar y jugar, y lo que más me gustaba hacer era poner de fondo Art Attack en la tele y quedarme dibujando durante horas. Y también dibujaba las escenografías de mis muñecas y ponía de fondo, se usaba VHS para construir paredes y les pegaba dibujos y ya estaba tipo el fondo y estaba horas construyendo escenografías y lugares inventados. Era un nuevo mundo. Sí. Vos que construías tu propio mundo. Es más, muchas veces mi mamá me decía, y lo sigue diciendo, te pasabas horas construyendo la escenografía y nunca jugabas. O tal vez el juego era construir esos universos. Claro, era llegar a eso. Y después con el paso del tiempo, terminando el secundario, qué sé yo, ya en el secundario me empezó a pasar que en los recreos hacía historietas de lo que me sucedía con las historias del secundario y las salidas nocturnas y iba como dibujando mi vida en los cómics. Y de repente lo empecé a subir a Facebook en su momento y a la gente le divertía mucho, la gente. Los pocos seguidores o amigos les divertía mucho estos cómics que contaban un poco de mi vida nocturna. Ahí empezó un poco como el contacto con subirlo, pero por eso digo, no había una idea de hacer algo para compartirlo. Simplemente en un momento me di cuenta de que se podía colgar y eso repercutía y nunca fui consciente hasta hace relativamente poco que fueron las primeras veces de que alguien me frenó por la calle. Mi cosa la de las cabezas. Y como, sí, ¿qué hago? Sí. Y me hice mucho, te reconocí por los anteojos, así que sirvió. Le mando un beso a Alfredo, mi oculista, que me hace los anteojos. Le dije que unos anteojos que llamen la atención. Bueno, volvemos. Me disperso. Lo logró. Tiene sus auspiciantes, se creía Susana, mis medias son de Silvana. Siempre había también hecho teatro desde muy chica, nunca lo había visto como una posibilidad de laburo. Empecé a estudiar diseño gráfico cuando terminé el secundario y me pasó que terminé estos cursos de teatro. Una amiga me dijo,
no, boludo, tenés que hacer publicidad, vas a tener plata con publicidad. La verdad que me costaba, tipo, estaba trabajando de mesera en un bar y con la facultad y todo, me costaba mucho mantener las dos cosas. Y una vez la acompañé a un casting diciendo, no, yo ni en pedo no estoy de acuerdo con el concepto de productos. Y el primer casting que hice quedé, y de repente dije, bueno, voy a dedicarme a esto, qué bueno, qué interesante, sí. ¿Pero para qué fue el casting? Una publicidad de Toyota. No, sí, una publicidad de Toyota. Y quedé. Igual hice publicidades antes, pero no me acuerdo. Hace poquito vi que en redes subiste una publicidad de una hamburguesa, una cervecería conocida. ¿No se puede decir nombre? El rey de la hamburguesa, vamos a decirlo. No, El rey de la hamburguesa con un payaso. Sí, esa fue la última. Nada, No, la última no. La más reciente. La más reciente. No, bueno, pero digo, ahí fue como... Empecé a ver que se podía ganar dinero de algo relacionado con lo creativo que no sea un trabajo estándar y lo que me permitía, porque a veces los ingresos de publicidad en su momento, ahora ya no, eran como grandes y ya podías vivir un mes. Sí. Me empezó a dar la posibilidad de, si trabajaba de eso, poder invertir en crear cosas. Claro. Tal vez el tiempo en un trabajo tradicional no me daba. Tenías menos tiempo para poder crear y generar y así como un bienvenido a la adultez. Y de repente este laburo, por eso también lo súper agradezco, me daba la posibilidad de cuando salía algo que no depende de uno, pero empezó a hacerse un circuito donde empecé a quedar y a tener una cierta seguidilla de, con el tiempo ese libre, seguir jugando y creando y tal vez a futuro, que empezó a suceder, poder trabajar también de eso. Pero medio como que siempre se fue dando. En el laburo este que tenía de mesera conocí a, no sé si quiere que lo mencione, pero conocí a un actor conocido que de repente me dijo, che, era un bar donde trabajaba, donde estaba cerca de productoras y él ahora es muy amigo mío y de repente fue como que me dijo, che, están necesitando en tal teatro un asistente y de repente como... Y así también fue como medio casualidad, le dije, empecé con publicidad, me acuerdo en su momento, y me dijo, yo empecé igual, respeto homenaje. Es amigo. Es conocido, es músico también. Es músico también, sí, y como que siento que para mí él fue muy clave. Fue muy clave porque aparte en su momento él venía todos los días a ese bar porque estaba escribiendo su segunda novela, si no me equivoco. Entonces venía a escribir ahí, qué sé yo, y yo era mi primer trabajo, entonces como que también charlábamos mucho y estaba como conociendo el universo y viendo si era posible, y me dijo, yo a esta edad también estoy viendo si es posible, pero metele, aprovechá tipo las circunstancias o los privilegios que a veces uno tiene. También había algo como un apuro tal vez en su momento, cuando era más chica, de irme a vivir sola y me dijo, che, aprovecha todo, formate, no tengas miedo. A mí me sirvió mucho las charlas con él. Y digo, de repente también empecé a laburar, me presentó a Jorgelina Lucy, que le había asistido en una obra, y así me metí en la mente de los teatros y con la publicidad por otro lado. Hoy en día sí. Lo que vos haces que son las cabezas. Sí. Me gustó cómo lo nombraste porque quizás el concepto que a uno se le vendría a la mente primero es el de la máscara, o sea, una máscara, ¿no? Sí. Si no me equivoco, esto lo estuve leyendo, la etimología de máscara, que viene del árabe, que tiene que ver, que proviene también, está relacionada a la palabra bufón, es como una exageración del rostro, por así decirlo, que también es algo que cubre, pero que también muestra sin mostrar. Ok, es interesantísimo lo que decís porque yo no tengo ni idea, no estudié Pero, nada, pero me encanta lo que me decís. No estás mostrando tu cara real, pero a través de esa máscara mostrás una parte, una faceta. Sí, ustedes no lo ven acá, pero este lugar está rodeado de caras, por así decirlo. ¿No te sentís observada cada rato? Así como... No lo había pensado, no. Digamos, yo he hecho varias cabezas por acá que están muy buenas, ahora se las vamos a mostrar como seguir viéndolas por acá. ¿De dónde piensas que proviene esa inspiración? Para mí todo lo que estoy haciendo es parte de algo que surgió en la cuarentena, que se llamaba La Máquina de Mirar. Así que si me siento observada, en realidad sí, ¿no? Porque en realidad son mis propias voces puestas en una pintura o mis diferentes facetas. Entonces, simplemente de estar adentro pasaron a estar afuera. No sé si me siento observada, sino que siguen estando ahí en otro plano. ¿Y a qué llamas la máquina de mirar?
La máquina de mirar en realidad tiene que ver con que me gustaba mucho un tema de Serú Girán que dice... Me sonaba. ¿Seminares? No, me acuerdo. Me parece que fue un poco también el hecho de estar encerrados y que el único contacto que tenía con el afuera eran las caras en cuadrículas de Instagram y en Zooms y qué sé yo. Y también me pasó un poco que era eso por un lado y por el otro lado el hecho de estar viviendo sola era como la convivencia con distintas facetas de mí misma. Claro. Y sentí que empezó a pasar un poco algo de que todo tenía que ver con una construcción maquinaria, de que uno mostraba o elegía qué mostrar, y bueno, ahí aparecían conceptos, también siendo muy fanática de Chaplin. Y ahí empecé en la cuarentena a juntar los retratos en sí y hacer como una cara atrás de la otra. Algunas, la verdad que buscaba referencias en la web y después se iban transformando en lo que a mí me parecía. Y en un momento de la cuarentena me salió un trabajo muy extraño, o que yo no conocía, después me di cuenta que era bastante normal, que algunos actores usan un doble, se llama doble de luz, que son cuando están en muchos planos, en alguna serie o película, se usa una persona que sea muy parecida de espaldas para que hace... Yo he escuchado doble de luz, me sonó algo más Cris Morena. No. Usar de luz. Pensé que me sonaba más a algo más espiritual, ¿no? Como... Sí, la palabra luz, pero en realidad doble luz tiene que ver porque, por ejemplo, en esta serie en la cual yo fui la doble de la protagonista, primero cuando me llamaron de la castinera esta que estaba laburando no tenía la más puta idea, pero yo la palabra... perdón, así mal hablada. Rayos. Ok, no mentira. No, tampoco en serio. No, me pasó que me gustó la palabra doble en sí porque el tema del doble o la otra cara o el tema de las caras siempre fue un tema que me fascinó mucho de chica. Entonces dije, qué interesante doble, porque Sí. era, hacer de doble era lo que a mí siempre me había gustado, no sé, desde un montón de cuentos o novelas que tratan sobre eso, como El retrato de Dorian Gray o... Claro. O mismo Frankenstein o Dr. Jekyll y Mr. Hyde, digo, pero como la otra cara que uno no quería mostrar y que me digan queremos que seas la otra cara de una actriz, dije me interesa, ¿de qué trata el trabajo? Y ahí me contaron que era una actriz española que es muy conocida, yo no la conocía, perdón, que era como la protagonista y estaba en absolutamente todos los planos, entonces cuando la maquillaban o lo que fuese, que la maquillaban 28.000 veces por día porque se filman distintos planos, se necesita otra persona que esté en set para tomar las medidas de la luz. Ahí viene lo de la luz, o para tomar con otros actores, las distancias y qué sé yo, se necesita otra persona que tenga más o menos la misma contextura para poder tomar las medidas y también los planos que está de espaldas a veces se utiliza también el doble de luz. Teniendo esa experiencia del rodaje, que fueron varios meses y la verdad que con una productora acá que es de las más grandes y conocidas y para mí fue como estar en el Hollywood argentino, me quedé mucho fascinada con el lado B y empecé como, y ahí también tomando con lo de los retratos que yo estaba haciendo, sentí que ese era un lado A y de repente estaba experimentando un lado B en general, siempre había sido actriz también y acá me estaban ofreciendo actriz igual de cosas más pequeñas, ¿no? Como publicidad y qué sé yo, y acá tenía la posibilidad de estar en algo grande pero del lado B, el lado que no se mostraba. Si no, me volvió loca, me conocí un montón de gente. Para mi sorpresa, más que interesarme en el mundo de los actores, que había, qué sé yo, actores conocidos o qué sé yo, pero no me interesó mucho eso, en ese momento me interesó mucho cómo se filmaba y cómo era el detrás. El making me pareció una locura. Quería aprender, ¿no? Cómo se filma esto, cómo es lo otro, para qué sirve el steady, para qué sirve esto y bla. ¿Y eso lo llevaste para tus videos? Lo que sí, digo, a partir de que tuve esta experiencia dije quiero hacer el lado B de los retratos y ahí me salió el lado de la máscara, volviendo lo de la máscara o la cabeza, pero la verdad es que todo el universo de las máscaras a las cabezas es algo, digo, milenario, por decirlo de algún modo, digo, de todas las culturas se jugó con la máscara y qué sé yo, pero la verdad que no sé nada, así que le falta el respeto a todo. Fue simplemente algo caprichoso y egoísta de pasar a lo bidimensional. Siento que quedó algo más monstruoso, pero tampoco fue algo elegido, era porque no me sale así. Yo lo que veo en las cabezas, veo los videos que tenés por Instagram,
veo que quizás es uno del otro lado que no sé si inventa o que le entiende una historia detrás, porque he visto caras que son, no sé, señoras que por ahí aparentan edades mayores, o de señores, o de, no sé, o de un animal de golpe, y eso tranquilamente podría ser la vida de alguien. Le estás dando vida a un momento que si no fuese por vos no existiría, pero que tranquilamente podría haber sucedido en otra época, en otro momento, y estás llevando un rostro. Es que a mí eso me parece espectacular, me parece más espectacular que vos me cuentes lo que ves, porque también, para ser sincero, dentro de la cabeza no ves nada, entonces no tenés ni idea de lo que se ve afuera. Y hay algo de que hasta que no lo filmás y lo ves, y yo misma lo veo, no sé qué se vio. No con todas las cabezas se pueden ver, algunas son totalmente cerradas. Digo, no tengo estudio de cómo se hacen, no todas son, algunas son más cómodas que otras, digo, es muy azaroso la construcción, mucho digo, cómo están hechas. Es papel de diario con cinta de papel y después cartapesta. Pero vienen cargadas con una expresión, digo. Pero porque no es tanto, o sea, porque con el tiempo voy adquiriendo más dominio. Estoy mirando para allá porque hay una cabeza, ¿eh? Sí, la gente la mira y piensa. Digo, cada vez voy teniendo más dominio del papel. No sé, hay otros materiales como la arcilla o que tal vez uno puede llegar a tener más dominio. Acá el papel, la verdad que medio como queda. Claro. Y van teniendo esas expresiones que me doy cuenta que debe ser algo instintivo que a mí me salga así y tal vez, si hablamos de una idea, tal vez no era lo que yo quería originalmente, pero va quedando eso y también me estoy empezando a encariñar porque sí. A veces uno tiene, viste, como ideales de ciertos artistas o ciertos pintores y a veces uno, o sea, si uno quiere llegar a la idea, nunca va a llegar a ser la idea. Exacto. Entonces para mí hay mucho de soltar la idea y empezar a encariñarse con lo que hay, que también es potente y de repente tal vez es más único y decir, bueno, no soy tanto como quiero, pero soy esto. Y si quiero ser como soy yo misma y quiero empezar a hacer las cosas como las haría yo, voy a hacerlas mejor, porque nadie las va a hacer como yo. Entonces, encariñarse con lo que uno hace, porque va a ser el mejor sin dudas, y con el estilo que aparece. Por eso digo que trato de no agarrarme tanto a la idea, sino de lo que sale materialmente, porque ahí está la respuesta, en el trabajo, me parece. Claro. Un poco de eso, sí. ¿Algo que te gustaría contar o quizás que quisieras darle, no sé si un consejo, quizás una recomendación para dedicarse a lo que verdaderamente les gusta y les apasiona? Entiendo también de que siempre, lo digo mucho, digo que estoy en un lugar de privilegio, porque digo, si uno necesita comer ya y no tiene tal vez, por ejemplo, digo, este taller está en el primer piso de un local familiar, entonces digo, no. Digo, tuve también suerte de algunas cosas que me ayudaron, digo, no quiero pensar, para mí no es todo mágico, digo, dedicate a lo que querés y lo soñás profundo, lo vas a lograr. Digo, hay laburo, hay suerte, hay un montón de cosas, pero sí creo a cualquiera que se quiera dedicar a lo artístico, igual no soy quien para dar ningún consejo, pero digo, no se sabe nunca lo que va a suceder mañana. Digo, no se sabe qué apocalipsis puede suceder. Digo, nada te asegura nada. Y a veces siento que muchos estamos buscando algo que nos asegure una tranquilidad a largo plazo y siento que eso es un poco... Sí, como engañarte, ¿no? Es medio un engaño, no se sabe mañana si te caes, si el mundo, si una pandemia, lo que fuese. Entonces siento que es mejor arriesgarse a hacer algo que uno quiere y después de última decir, bueno, por lo menos me arriesgué, no funcionó. Pero hacer algo que a uno no le gusta y que después no funcione es una El otro día vinieron unos chicos amorosos, adorables, que me encantó conocer, que me los crucé en mi jardín botánico y me dijeron, vos sos la de las cabezas, y que eran de Catamarca y vinieron a conocer el taller y están como muy entusiasmados y me hacían preguntas y también charlaba con ellos. Y un poco le decían, esa es mi energía de ser un poco como máquina también, de no parar, digo, cada uno tiene que encontrar su modo, digo, no sé si todo el mundo tiene que agarrar las cosas, digo, esa es mi forma. Claro. Siento que justamente es un poco eso, no juzgarse, si hiciste un globo y una cartapesta y lo dejaste y estuvo 3 meses y así es tu forma y en algún momento lo agarrás, genial. Digo, no censuraría tanto los modos de cada uno y los procesos de cada cual. Te hago una consulta más. Actualmente, ¿tuviste la posibilidad de comercializar cabezas o de
Porque te digo, este lugar está maravilloso. A ustedes acá no lo están viendo todavía, pero es una muestra gigante de arte. Este lugar. Está buenísimo eso. ¿Hiciste alguna exposición de tu trabajo en algún lado alguna vez? ¿O Del actual no, de cosas anteriores sí he mostrado. Me harta un poco el tema del intermediario, siento que eso ya quedó un poco de modé. Que antes necesitabas una discográfica, un imprenta, qué sé yo, de libros o una galería. Siento que hoy en día tenemos estas herramientas como YouTube, Twitch o... No, yo soy cero moderna, pero digo, me pasa mucho de que dicen, che, hay que mandar a tal festival de convocatoria para que un tipo que está formado te diga lo tuyo, bueno, es arte. Yo la verdad que no me formé en nada, entonces tampoco siento que tengo como ningún título que me certifique de nada y tampoco sé si va por ahí. Entonces me parece un poco que hay que aprovechar las nuevas herramientas. Porque sé el nombre Coscu, no sé quién es, te mando un beso, no sé quién es, pero digo, si un pibe puede hacer, no sé, de repente transmisiones de esto, digo, ¿por qué no hacer lo mismo con la variante artística o plástica? Ahora, a mí me pasa desde el taller, no sé cómo contactar a galerías, no sé cómo es, y también sé que tipo tenés que pagar y qué sé yo, y de repente dije, teniendo este taller, ¿por qué no me hago mi propia galería y el que quiera venir a conocerlo me escribe y viene a conocerlo y lo ve acá mismo teniendo así esta como, posibilidad? como lo hice yo, ¿no? Que te escribí. Sí, pero un montón de gente me ha escrito y me dijo, ¿puedo pasar a conocer? Sí, obvio. Está abierto, está en Villa Crespo. Bueno, después si querés, bueno, te pueden contactar por Instagram, ¿verdad? Si Me querés pueden comunicar compartir por tus redes. Instagram. Suelo responder todo. Sí, la verdad que Mica, muy amorosa, me dijo que sí enseguida y digo, esto es interesante porque también le abre una beta distinta a lo que ustedes están acostumbrados a ver por el canal, así que Mica, te súper agradezco, un aplauso grandísimo de vuelta para la señorita con edición. Acá estamos viendo una colección de muñecas, ¿verdad, Andrés? O muñecos Playmobil, sí, que son tipo Barbies. Son Barbies, sí. Perfecto. Y decime, a ver, ¿esos muebles de vos? No, de ninguna manera. No, son mis muñecas de la infancia. Lo que me pasó, la verdad, es muy simple. Me abrí el método TikTok. Estoy muy contenta con el método TikTok. Me parece la mejor herramienta de ahora. Y vi que había muchas coleccionistas de Barbie y me puse a mirar coleccionistas de Barbie y digo, no sé por qué me estoy enganchando tanto con esto, pero me pareció espectacular y ahí me acordé que dentro de una baulera que hay acá tenía mis muñecas y dije, voy a cumplir mi sueño de la infancia, que es armar algo y dejarlo y no tener que guardarlo al día siguiente, y lo dejé. Lo mismo con la Playmobil. Ah, mirá que tengo Playmobil. Vos sabés que yo de chico tenía un montón de Playmobil. Y hay un set que nunca conseguí todavía, que es un set de magia de Playmobil. Que no, me vuelvo loca. Está buenísimo, es una levitación. Mira, ¿esto qué es? Una lámpara. Una lámpara que hice. Está muy bonita. Había... ¿Y acá qué me puedes contar sobre los cuadros? O, digamos, retratos. Mira, ¿no? muchos de los que están acá los hice en un taller de mi gran maestro, que es Héctor Meana, que estudié de grande, pero la verdad que tampoco sé si te daba técnica de pintura, sino que era una escuela de vida y ahí también conocí a mis amigas. Pero siento que hay un trazo distinto, tal vez más en estos, porque hay un trazo más parecido a lo que tal vez pintaba él, y es muy normal que cuando tenés un maestro te parezcas un poco. Es más abierto y no sin claro, tanta... como que vas tomando cuestiones que... Sí, es normal que te inspire y que lo copies a la forma y ahí sí también aprendas un poco de otras formas y también de conocer tu modo. Hay una tetera gigante, ¿qué pasa? Esa te traje antes de una escenografía, pero no la hice yo, la verdad. Entonces la sacamos. ¿no? La sacamos. Que de alguien la tiré y yo la agarré. Por eso no es mía. A ver, ¿y qué más? Contanos. Ah, mira, acá están las cabezas que... De estas cabezas. Yo Sí. creo que... no te quiero decir que dan miedo, pero son interesantes. A mí me gustan mucho, están buenísimos. Pero las caras son muy impactantes. Esto, de no. noche cuando pasas acá, No pasa nada. ¿no mirás? Son adorables. Este ratón está buenísimo. El Mickey Trash, mi versión de Mickey Mouse. No quiero que sean tétricas. Me parece que hay algo de que hay ciertas construcciones sociales que hacen que ciertas cosas nos den terror, como una
hamaca moviéndose de noche o Claro. alguien de una película lo puso y quedó en el inconsciente colectivo de que eso da terror. Y las muñecas de porcelana o qué sé yo dan miedo, pero Sí, la ¿no? verdad que Es cierto. Bueno, ya. nunca mi intención fue que dé terror. ¿Qué es esto? Quería probar mi primer muñeco. Lo amo. Es una versión del pitufo orejudo, parece, ¿no? Ay, Como- lo quiero el pitufo. Pitufo Orejudo, no, el petizo orejudo. El pitufo orejudo me gusta más. Quise probar mi primera versión de cuerpo entero. Es una combinación. Y la verdad que tampoco sabía que iba a salir y de repente, no sé, para mí es como un Rappi espacial. Para mí él trae cosas del espacio acá. Es buenísimo. Es excelente. Y lo que Y está un link, acá atrás es un. Eso es un cuadro que está en la casa de mi bobe, Parece mi mosaico, abuela. ¿no? También le iban a tirar y yo dije, ¡no! Lo Me rescataste. sirve para escenografías, para cosas. Y está bueno porque es como. No sé, son como diferentes arquetipos, ¿no? Que tenés plasmados, o sea, armados. Me gusta, está bueno. ¿Y pesan mucho las cabezas o más o menos? Algunas más que otras, pero la verdad que sí. De papel, digo, Pero esto se todo puede hacer. reciclado, digo, son todos talonarios antiguos que quedaron del local, que los fui reciclando, es agua y harina con lo que está hecho, digo, todos tienen dientes que están hechos por mi madre que es protesista dental y trabajó en su momento de eso y quedaron restos de esos dientes y los utilicé. No son dientes humanos. No, pregunten lo que no quieren saber la respuesta. No son humanos. No son humanos. Bueno, me encanta, está buenísimo todo. ¿Y esto actualmente lo usaste en teatros? Digo, ¿te los pidieron para actuar? Sí, también hago escenografía, pero te digo, tampoco estudié escenografía, sino que fue del mismo oficio de ir haciendo cosas que empecé a armar y funcionó y hice varias escenografías de estos edificios. Lo hicimos con mi amiga socia Julieta Sánchez Aragone, alta artista, que los armamos, me quedaron estos pedazos, ¿no? Pero para una obra de teatro y después no tenía dónde guardarlos y volvieron acá. Pero sí, muchas cosas también que eran familiares o lo que sea las voy rescatando y también cosas que encuentro en la calle las rescato acá porque pueden funcionar. Sí, así que hay cosas que se alquilan, otras que se usan para las mismas cosas que estoy creando con las Papelonia, que también es como mi compañía. Así que sí, todo se usa, se transforma. Está buenísimo. ¿Y acá querés contarme qué estás haciendo con esta cabeza? ¿O todavía no? No sé bien qué va a hacer, me empecé como que todo el tiempo, cuando no hay algún encargo, sigo creando o pintando y empecé a hacer algo que claramente es humanoide, pero no sé todavía a dónde va a ir y ayer se me ocurrió la fabulosa idea después de estar 2 años haciendo cabezas, que es preguntar qué querían que haga. Y me han tirado me acuerdo unas ideas la dinámica. increíbles. Pero Sí. recién ahora se me ocurrió, pues así, ¿viste? No. Y me han dicho unas cosas que dije totalmente sí. El que más me gustó fue que me dijeron que haga una cabra. Ah, bien. Hacer un chivo me pareció... Es un chivo. Porque es lo más humano que hay. Va a quedar una cosa rarísima. O sea, dentro de mi estética, hacer un chivo me parece como... Va a quedar una cosa rarísima. Y dije, es espectacular. O un insecto, me han dicho, me pareció increíble. Está bueno. No, Mica, quiero agradecerte por recibirnos en el taller. La verdad que está todo precioso. Me pareció fascinante todo lo que nos contaste y es interesantísimo el formato que toma lo que vos agarrás y lo que de eso lleva a un resultado único, porque antes no existía y que es gracias a vos a lo que estás haciendo. Está buenísimo. No, pará, vos me dijiste si había algo que quería decir. Sí, dale, es tu momento ahora. Se me ocurrió ahora. No, que no me dedico a ninguna disciplina en particular. Digo, me gusta crear y hacer cosas y me parece que está bueno tampoco no encasillarse. Digo, hay una guitarra, está la herramienta ahora. Pensé que ibas a decir, me gusta el arte. Como. Me gusta el arte y ese chico me parece fenomenal, no le da muy... Es un capo, no le da muy... pero digo, nada, me parece espectacular todas las herramientas de edición que hay ahora con los celulares y qué sé yo, bla, 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 y que no hay que encasillarse en nada y que digo, hoy hago cabezas y tal vez el día de mañana hago tejidos o tal vez soy bioquímica, Claro. pero como que todo para mí puede ser artístico, no es que hay una rama en particular y Claro. que me parece espectacular lo interdisciplinario y probar distintas cosas. Eso. Bueno, me comienza a cerrar entonces el video, vamos a decir entonces la frase Muy largo. que sea magia. Uy, bueno.
Es que es parte de que sea magia. No estuvo armado. Se movió la luz, está bueno eso. Bueno, espero que lo tengan claro. Muchas gracias y los veo la próxima. Hasta luego. Ahí vamos para acá. Ahí está. Ah, no, es para este lado.